Cordial saludo. Bueno, bienvenidos todos a la sesión en línea del día de hoy. La sesión en línea de hoy es para la explicación de cómo realizar la evidencia de conocimientos, nociones de reglas de usabilidad, accesibilidad. La evidencia de desempeño, perdón, la evidencia de hoy es la evidencia de desempeño, elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación, cumpliendo con reglas de usabilidad y accesibilidad de app móvil, que es la GA5 2205-01095 AA1 evidencia 7. Bueno, la agenda es saludo, revisión de evidencia técnica, espacio de dudas, recomendaciones y conclusiones. Bueno, se hizo acá un pequeño resumen sobre la evidencia y sobre el material. Bueno, primero vamos a revisar qué es lo que deben hacer y vamos a revisar un poquito de conceptos que no están en el material de la plataforma para ampliar un poco más. Como les decía, estamos trabajando la evidencia de conocimientos, la GA5 2205-01, 1095 AA1 EB07. Bueno, para esta evidencia se recomiendan estos dos materiales, diseño de aplicaciones web y diseño y construcción del front. Son los únicos materiales que hay en la plataforma para estas evidencias de la guía 7. Recomendado buscar en otras, sin embargo, yo les voy a compartir algo de lo de dispositivos móviles. Bueno, para esta evidencia, entonces, según nuestra guía que estamos trabajando, que es la guía de aprendizaje 7, tenemos que revisar la evidencia de elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación, cumpliendo con reglas de usabilidad y accesibilidad en apps móviles. Lo que deben hacer aquí, entonces, nos dice la guía. Esta actividad consiste en estudiar los conceptos a tener en cuenta para la elaboración de la interfaz gráfica. También la elaboración del mapa de navegación de una aplicación a manera de árbol jerárquico, donde se presenta la arquitectura de las páginas de una aplicación móvil. Esta representación puede ser un mapa conceptual de forma gráfica para visualizar y entender sobre un mapa de recorrido del usuario. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer? Entonces, en esta actividad, pues se tiene en cuenta la elaboración de la interfaz gráfica, o sea, lo que ustedes ya han venido trabajando. También la elaboración del mapa de navegación de una aplicación a manera de árbol jerárquico, también ya lo vinieron trabajando en su aplicación, donde se representa la arquitectura de las páginas de una aplicación móvil. En este caso, entonces, ya es para aplicación móvil. Bueno, esta representación puede ser un mapa conceptual de forma gráfica para visualizar y entender sobre un mapa de recorrido del usuario. Entonces, ¿qué van a hacer? Un mapa conceptual para entender la página o el recorrido del usuario. Es decir, su navegación y cómo esta llega a lo que está buscando. También se organiza la distribución y la jerarquía del contenido para lograr entendimiento por parte del usuario y el fácil acceso al contenido del dispositivo móvil. Bueno, algunos aspectos que se deben tener en cuenta para esta evidencia. En este caso, no lo vamos a tener en cuenta todos, sino los que aparecen subrayados, que es elaborar un documento con el orden lógico en que se requiere presentar la información, ¿sí? Elaborar un documento en el orden lógico en que se quiere presentar la información. Revisar los tamaños de resolución de pantalla para dispositivos móviles, o sea, tenerlo en cuenta, ¿cierto? Ya que digamos que todas las pantallas no son iguales, están las tablets, están los dispositivos móviles, entonces tener esto en cuenta. Identificar el tipo de mapa de navegación, bien sea lineal, jerárquico, de estructura web o de estructura compuesta. Elaborar un árbol jerárquico para evidenciar el orden e importancia de la información y establecer cuáles componentes y el número de ellos que se van a desplegar en las diferentes secciones de la aplicación móvil. Bueno, ustedes ya tienen un poquito de esto adelantado, pero como les digo, entonces ya esta es para aplicaciones móviles. Perdón. Se va a tener en cuenta. Entonces, incluir ramificaciones hacia secciones secundarias que se desplieguen de las principales.
Revisar que en el diseño se haya incluido diferentes categorías, así como todo el contenido que se necesite mostrar. Aplicar las mejores prácticas para potenciar la navegación del usuario. Y explicar básicamente entonces explicar el mapa de navegación, identificando que sea entendible y amigable de la forma en que se represente la información, y elaborar plantillas con los estilos de componentes. Básicamente para esto ustedes ya saben, ya trabajaron algo, se tienen en cuenta más que todos los casos de uso, ¿no? Bueno, algunos lineamientos, entonces, diagrama de mapa de navegación, extensión libre, y para hacer el envío de la evidencia, pues lo hacen por el área respectiva, entonces ingresan a la actividad de proyecto y lo elaboran por el respectivo enlace. Deben tener en cuenta este número, recuerden que por este número es que deben enviar esa evidencia. 2205-010-95 AA1-EB07. Criterios que se van a tener en cuenta para la evaluación. Entonces, proponer la interfaz gráfica de usuarios cumpliendo reglas de usabilidad y accesibilidad para aplicaciones móviles. Elaborar prototipos según los requerimientos del software. Y lo que se va a tener en cuenta para la evaluación, entonces, si identifican claramente las funciones del sistema, elabora de manera adecuada la interfaz de usuario, de acuerdo con las funcionalidades del sistema para dispositivos móviles, y aplica y describe claramente las reglas de usabilidad y accesibilidad en la interfaz para dispositivos móviles. Describe claramente el concepto de mapa de navegación. Entonces, básicamente lo que van a hacer, ¿qué es? Entonces, es un mapa de navegación, de su sitio. Entonces, ¿qué va a tener el mapa de navegación? Entonces, va a tener una página principal, va a tener un inicio, va a tener diferentes páginas, ¿cierto? Va a tener contactos, bueno, ya dependiendo el sistema que ustedes estén realizando. ¿Listo? Ya teniendo clara qué es la evidencia que se debe hacer, vamos a ver un poquito de conceptos. Entonces, aquí nos dan un concepto de qué es una aplicación móvil. Entonces, se dice que las aplicaciones móviles son aplicaciones informáticas diseñadas para ser ejecutadas en teléfonos inteligentes, tablets y demás dispositivos móviles. Comúnmente se les conoce como apps y permiten al usuario la realización de un trabajo en concreto. Hoy en día, la mayoría de personas, muy raro el que no, pues disponen de un dispositivo móvil, ¿cierto? Utilizan diariamente algunos tipos de apps, la mayoría vienen instaladas por defecto en estos dispositivos, pero por lo general se deben descargar desde las diferentes tiendas, por ejemplo, de Google Play, si tenemos Android, o de App Store, si tenemos sistema, bueno, el sistema operativo iOS. Bueno, algunos puntos claves para el desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, tener una excelente idea, definir el objetivo de la aplicación, investigar el mercado objetivo, buscar dónde se realiza el desarrollo de la aplicación, crear bocetos de la aplicación, crear el wireframe, o sea, el tipo de la aplicación, y el storyboard o el guión gráfico de la aplicación, definir el backend o el diagrama que explica toda la aplicación, hacer testeo de la aplicación, monitorear con amigos cómo utilizar la aplicación y construir el backend, configurar servicios bases de datos o APIs y soluciones de almacenamiento. Realizar procesos creativos de la app, diseños necesarios para la aplicación, hacer nuevos testeos de la aplicación, revisar y mejorar la app, corregir cada detalle, optimizar y publicar la aplicación y publicar la aplicación en la App Store. Esto es un proceso largo, pero no imposible para los que quieran dedicarse a hacer alguna app. Hay que revisarlo muy bien, hay que revisar la normatividad y hay que revisar todo. Tener muy clara la idea, por un lado, y también tener muy probado que funcione, ¿sí? Cualquier fallo o algo, corregirse.
Bueno, y para la evidencia, entonces, algunos conceptos claves que debemos tener en cuenta sobre el mapa de navegación. Entonces, ¿qué es un mapa de navegación? Pues ya lo hemos visto antes, sin embargo, vamos a reforzar. Son estructuras básicas de un producto multimedia, los cuales permiten que el contenido sea interpretado y distribuido adecuadamente, cumpliendo los conceptos de navegabilidad, interactividad, usuario-producto. Bueno, ¿qué es un menú de navegación o mapa de sitio? Un menú de navegación o mapa de sitio es el diagrama o estructura que organiza el contenido y dirige el flujo del usuario en su sitio web. Este es una sección fundamental en el desarrollo de su sitio web, desde etapa inicial, previa al diseño, así como de mejora continua. Bueno, algunas características de los mapas de navegación. Entonces, orientan los procesos de orienta los procesos de exploración y recuperación de la información deseada. Entonces, mapas hipertextuales. Estas herramientas dibujan una representación gráfica de los documentos y de los enlaces existentes entre los mismos. Mapas de navegación en acción, entonces desarrolla en profundidad las categorías existentes en el menú de navegación y software para crear mapas. Se utilizan códigos de JavaScript para generar un menú activo que utiliza los iconos de carpetas y documentos estándares. Bueno, algunas ventajas. Las ventajas de tener un buen menú de navegación, entonces diferenciación, accesibilidad del contenido, una buena experiencia de uso, generar más conversaciones. ¿Cómo definir un menú de navegación? Entonces, la manera de crear un mapa de navegación es muy variable, pues depende de la forma en que se categoriza su producto o servicio, pero un punto de partida es determinar qué ofrece y qué busca su cliente, ¿cierto? ¿Qué ofrece él y qué busca para sí mismo hacer? Enlistar lo que ofrece sus productos o servicios, priorizar la más importante o lo que le interesa, mostrar primero, categorizar en bloques y ponerlos nombre a estas categorías, diagramar con lápiz y papel la estructura, validar con el grupo de personas de preferencia de sus clientes, ¿sí? O sea, básicamente es igual que como si fuese una página. Bueno, algunos mapas de navegación, entonces existen diferentes mapas de navegación. Entonces existe la navegación lineal, que es muy útil, como se requiere llevar un proceso paso a paso. Podemos ir a la siguiente página o a la anterior, ¿cierto? Entonces, para este mapa de navegación se hace de forma lineal, entonces viene un inicio, viene la página 1, la página 2, y para devolvernos, entonces tenemos que ir primero a la página donde quedamos, luego a la página anterior y luego sí al inicio. O sea, debemos recorrer todas las páginas hasta llegar al inicio. Navegación en forma de estrella, bueno, en esta tenemos, es igual a la anterior, pero de esta va y devuelve al inicio, o sea, de una vez. No tenemos que ir a la anterior, sino que simplemente desde la página donde estemos nos podemos devolver al inicio. Tenemos la navegación jerárquica, que comienza con una página principal o raíz. Se presentan varias opciones que permiten ir visualizando páginas más específicas, como se ve en el ejemplo. Entonces, tenemos la página 1, de la página 1 se derivan otras páginas y así sucesivamente. Y tenemos la navegación no lineal, que es similar a la anterior, conserva el camino general, pero hay que dar cavidad a ligeras variaciones, ¿sí? Y por último, tenemos la navegación compuesta. Esta combina distintos tipos de mapas de navegación. Entonces, como se observa, entonces viene la página principal, vienen las subpáginas y de estas desprenden más páginas. Y por último, ahora sí, la navegación múltiple, que es la estructura de un sitio en el que cada uno de sus páginas están vinculadas a todas las demás, ¿cierto? Entonces se puede desplazar hacia cualquier otra.
Algunos conceptos básicos de cómo se vería una estructura, las diferentes estructuras. Perdón, no conceptos, sino visuales. Y aquí entonces algunos conceptos sobre diseños y vistas de Android. Entonces, las vistas son la base del desarrollo de una interfaz gráfica en Android. Todos los elementos gráficos, comúnmente llamados widgets o componentes en otros entornos, son subclaves de widget. Entre elementos más complejos, como agrupaciones de vistas o las JOT, también heredan de esta clase. Así pues, en Android, un botón será una vista, así como también un campo de edición de texto. Entonces, tenemos la vista de las vistas y los diferentes grupos, ¿sí? La job y los diferentes grupos. Bueno, los grupos de vistas son extensiones de la vista genérica. Las subclases de WeGroup pueden contener múltiples vistas hijas y los las job son extensiones de los grupos de vistas. Bueno, los las job son medios por los que organizan vistas en la pantalla del dispositivo. Existen diferentes tipos de las JOT que nos permiten disponer los elementos en la pantalla de diversas maneras, ¿sí? Por eso hay diferentes formas de organizar, así como se pueden ver. Tiene la JOT lineal, la JOT relativo, de lista previa, de tablas y diferentes como se pueden ver en las imágenes. Aquí, entonces, cada una de las pantallas o ventanas de nuestra aplicación corresponderá a una actividad en Android. Sin el equivalente a los formularios para mostrar una interfaz de usuario, la operación que se debe realizar es asignar una vista, normalmente en la JOT o una actividad. Todos los componentes visuales en Android son una subclase de la clase View. Entonces, cuando se inicia una actividad, lo hacen con una pantalla temporalmente vacía sobre la que se debe colocar todos los elementos gráficos de su interfaz. Algunos conceptos, entonces, TextView es una etiqueta de solo lectura, permite textos multilínea, formateado de cadena, etc. Edit Text es una caja de texto editable, permite textos multilínea y textos flotantes. ListWidth es un grupo de vistas que crea y administra una lista vertical de vistas correspondiéndose cada una de ellas a una fila de la lista. Spinner es un cuadro de selección que permite seleccionar un elemento de una lista de posibles opciones. Se muestra como un botón que al ser pulsado visualiza el listado de posibles opciones. Button es un botón normal. Checkbox es un botón con dos posibles estados representado por un recuadro que puede estar marcado o no. Radio Button es un grupo de botones con dos posibles estados. Uno de estos grupos muestra al usuario un conjunto de opciones de los cuales solo uno puede estar activo simultáneamente. Y checkbar es una barra de desplazamiento que permite escoger visualmente un valor dentro de un rango entre un valor inicial y uno final. Aquí un ejemplo de más o menos cómo iría un programa. Entonces, la manera habitual de hacer uso de las JOT es mediante un fichero XML, definido como un recurso de la aplicación. Este fichero debe contener un elemento raíz, el cual podrá contener de manera anidada tanto las JOT y vistas como sea necesario. A continuación, se muestra un ejemplo de la JOT con el que un TextView es colocado sobre un edit text usando un lineal la JOT vertical. Entonces, aquí va un ejemplo
es un ejemplo en donde se muestra cómo se hace uso de los LATJOB, ¿sí? Mediante las fichas XML. Entonces, tenemos el ejemplo en XML, cómo se inicia. Entonces, viene un inicio, ¿cierto? Arriba, el título y el encabezado. Y algunos datos como a qué actividad pertenece, cómo se distribuye, y algo parecido a los archivos que hacen llamados en HTML. Entonces aquí está llamando a una herramienta a través de los esquemas, ¿sí? Y acá tenemos la línea del LATJOB, y ahí tenemos los LATJOB, que es un contenedor, y tenemos los TestView, que es otro contenedor. Entonces, yo creo que ustedes están trabajando esta parte práctica ya con las otras sesiones. Simplemente aquí algunos conceptos que no están de pronto dentro del material como tal. Aquí algunos lenguajes de programación que se usan para desarrollar aplicaciones móviles. Entonces, actualmente se disponen de muchas opciones para el desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles. Dependiendo del tipo de app que se decide desarrollar, podemos encontrar los diferentes lenguajes. Hay lenguajes nativos para el desarrollo de Android, como Java, Kotlin, Android Studio, y para desarrollar en iOS está Objective-C, está Swift y está Xcode. Y para el desarrollo en Windows Phone, que ya casi no se usa, está C, SAM y Visual Studio. No se usa ya el Windows Phone. Creo que ya se sacó del mercado. Bueno, lenguajes de programación que se usan. Entonces está Java, que es el lenguaje nativo usado por Android. Es orientado a objetos y permite no solo desarrollar aplicaciones para el sistema de Google, sino también aplicaciones profesionales, de escritorio e incluso videojuegos. Las aplicaciones de Android se desarrollan habitualmente en el lenguaje Java, con el Android Software Development Kit Android SDK. Está el Swift, que es un lenguaje de programación creado por Apple para desarrollar aplicaciones de iOS, Mac, Apple TV y Apple Watch. Fue lanzada en el 2014 y se ha vuelto muy popular por ser de fácil uso y de código abierto. El desarrollo nativo es la mejor opción en cuanto a rendimiento. El problema es que cada plataforma, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, bueno, ya no se usan esa Windows y esa BlackBerry, utilizan un lenguaje de programación diferente, lo que les explicaba en la sesión pasada, ¿sí? Que había que desarrollar algo para cada una de las aplicaciones, ¿cierto? Es decir, que para desarrollar una misma aplicación para iOS y Android debemos crear dos versiones, ¿sí? Dos versiones distintas de la misma aplicación, una para cada plataforma, porque no acepta retomar época diferente. Tengan en cuenta opciones, estas opciones se van a desarrollar para una sola plataforma, por ejemplo, para iOS. Lenguaje multiplataforma, está React Native, Xamarin y Titanium, que sin duda lo más conocido es Xamarin, basado en el lenguaje C de Microsoft y en plataformas como .NET. Este lenguaje permite acceder a las APIs nativas de las plataformas móviles conocidas, ya sea en Android o en iOS. Bueno, eso básicamente era lo que les traía para hoy. Entonces, básicamente, muchachos, lo que deben hacer en la evidencia, vamos a mirar por acá la guía, ya se la mostré al comienzo, pero vamos a retomar la guía, es un mapa de navegación, ¿cierto? De manera jerárquica y del sitio web. Es básicamente, eso es lo que deben hacer. Tener en cuenta los casos de uso.
describir cada área que se va a trabajar y el mapa de navegación, sí, hacer como una descripción, ¿cierto? Una descripción de las áreas y realizar el mapa de navegación. Y tener en cuenta, digamos que por ahí unas 3 o 4 secciones, ¿cierto? El inicio, así como lo hicieron en la página anterior. Básicamente, entonces enviar el documento y tener en cuenta las recomendaciones. Mapa de navegación y describir cada una de las opciones que ponen en este mapa. ¿Listo? Nada, agradecerles, muchachos. Espero que adelanten sus evidencias y nos vemos en la próxima sesión. Feliz día para todos.